Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Keili Soriano, alumna de la clase de Bioquímica con la doctora Lizeth Zúñiga en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Litoral Pacífico. Hoy vamos a hablar de lo que son las proteínas y las enzimas. Es posible definir a las proteínas alimentarias como las proteínas que son fácilmente digeribles, no tóxicas, nutricionalmente adecuadas, útiles en los alimentos y disponibles en abundancia. Los aminoácidos son una de las unidades constituyentes de las proteínas, bimoléculas, estas últimas de interés en la organización estructural y funcionales de las células y tejidos. Aquí en estas imágenes podemos observar en lo que están presentes las proteínas que vienen siendo en las carnes, como en las carnes y pescado, pollo, carne de res, huevo y frutos secos también. Las enzimas, pues las enzimas son proteínas naturales que actúan como catalizadores, que aceleran el índice de reacciones químicas y ayudan a crear o analizar moléculas. Las moléculas que atan las enzimas son sustratos. El objetivo de esta presentación es identificar los grupos constituyentes de los aminoácidos que forman parte de las proteínas, conocer la estructura general de los aminoácidos y su clasificación, conocer las etapas de la pirólisis, identificar proteínas en algunos alimentos, identificar sus factores, definir aminoácidos e identificar los esenciales y los no esenciales. En la parte de las enzimas vamos a hablar de lo que son las enzimas, conocer sus características, conocer su nomenclatura, clasificación, sus catalizadores, también ver lo que es la energía de activación y su función, y conocer la especificidad de las enzimas y su sitio activo. Vamos a comenzar definiendo lo que son los aminoácidos. En el código genético están codificados los 20 distintos aminoácidos, también llamados residuos, que constituyen los eslabones que conforman péptidos, que cuando forman cadenas polipeptídicas y alcanzan altos pesos moleculares se denominan proteínas. Las proteínas constituyen, junto con los ácidos nucleicos, la molécula de información en los seres vivos. Las proteínas constituyen, junto con los ácidos nucleicos, lo que les decía, la información junto con los seres vivos, ¿verdad? Las proteínas también juegan un papel central muy importante en lo que es el sistema biológico. Aquí tenemos las diferentes estructuras, como podemos observar. El grupo amino, aquí está unido a carbono, contiguo al carboxilo, donde proviene el nombre de aminoácido. Y aquí al carbono también se le une un átomo de hidrógeno, este de acá, y la cadena lateral R, cuya naturaleza química se descompone sus propiedades, como carga neta, solubilidad, reacción química y algo otras características. Esta última tenemos lo que son la proteína, es un solo producto de la traducción ribosómica, que es una secuencia del ARN, que ha sufrido diversos procesos siguiendo las reglas establecidas en el Código Genético Universal. ¿Cuál es la clasificación de los aminoácidos? Tenemos lo que son la diversidad de cadenas laterales de las proteínas, que permiten exhibir una enorme variedad de estructuras y propiedades. Aquí tenemos lo que es la alamina, que es un hidrófobo, y este es no indispensable. Y así tenemos muchos más. Los péptidos y enlaces peptídicos. Aquí tenemos que los aminoácidos se unen covalentemente formando enlaces de amida entre los grupos A-amino y A-carboxilo. Los péptidos tienen muchas funciones en el organismo, al igual que pueden tenerlo las proteínas. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que son los péptidos. Y los enlaces peptídicos son análisis de difracción en rayos X de las proteínas, donde se demuestra que el enlace peptídico tiene un carácter parcial de doble ligadura.
Aquí tenemos otra imagen. La organización estructural. La conformación asumida por las proteínas nativas comprende diferentes tipos dentro de su molécula. Aquí tenemos lo que son las inmunológicas, enzimáticas u hormonales. Tenemos lo que son las estructuras primarias y su imagen respectiva. Esto es a nivel de organización de una proteína, es la secuencia de aminoácidos dictada por la secuencia del ADN del gen que codifica, es decir, que el orden en que se encuentran unidos al aminoácido en la cadena polipeptídica. La estructura secundaria se refiere al ordenamiento regular y periódico de las proteínas en el espacio. Aquí está, miren, como podemos ver la secuencia. La estructura terciaria. Este término se refiere al modo en que la cadena polipeptídica se dobla entre sí misma para producir, aquí podemos verle, donde ella sola se dobla para producir una estructura plegada y compacta. En la estructura cuaternaria, a diferencia de las anteriores, esta estructura no necesariamente existe en todos los tipos de polipeptídicos. La desnaturalización. En el caso de las proteínas, la palabra desnaturalización indica que la estructura se aleja de la forma nativa debido al importante cambio en su conformación tridimensional producido por movimientos de los diferentes dominios de la proteína que conlleva un aumento en la entropía de las moléculas. Puede ser deseable cuando se habla de elevar la digestibilidad de las proteínas por cocción o por desnaturalización en inhibidores. La pirólisis. ¿Qué es la pirólisis? Es un tratamiento térmico drástico, como en el asado de la carne, donde se forman los pequeños grumitos negros. Eso es la pirólisis. Y aquí está su estructura, cómo se forma. Esto es tóxico. Las propiedades funcionales de las proteínas. Las propiedades funcionales permiten el uso de las proteínas como ingredientes en alimentos, aunque generalmente se incorporan en mezclas complejas. Este comportamiento depende de las propiedades físicas y químicas en que afectan durante el procesamiento, almacenamiento, preparación y consumo. Las propiedades nutricionales poseen un papel fundamental en la nutrición, ya que proporcionan nitrógeno y aminoácidos que podrían ser utilizados para el sistema de proteínas y otras sustancias nitrogenadas. Ok, aquí tenemos lo que son los aminoácidos de origen proteínico, que son 8, considerados como los indispensables. Tenemos lo que son la leucina, isoleucina, lisina, metionina, fenilalina, teonina, triptofano y valenina. Los niños requieren más de lo que es la histidina. Y las que son no dispensables vienen siendo lo que son la glicina, alanina, ácido aspartico, ácido glutamínico, entre otros. Las proteínas en algunos alimentos se desempeñan varios papeles en los sistemas alimenticios, al formar una parte de la estructura que se ingieren como tales o al usarse como ingredientes aditivos. No necesariamente tiene que ser como en la parte de la comida, como un plato de comida, pues puede ser como un aditivo como los frutos secos. Las proteínas, productos animales se encuentran en lo que es los huevos, la leche, la carne. Los aminoácidos son esenciales, son aquellos propios del organismo, donde los organismos no los puede sintetizar por sí mismos, sino que hay que ingerirlos. Los aminoácidos, aquí tenemos lo que son los esenciales y los no esenciales. Vamos a hablar ahora de lo que son las enzimas. Una enzima es una proteína que actúa como catalizador biológico llevando a cabo reacciones bioquímicas a muy altas velocidades. No se consume durante la reacción y en general presenta un elevado
de grado de especialidad. Su nombre proviene del griego que significa en la levadura. En el sector alimentario, al interés actual de la aplicación de enzimas en procesos de la tecnología enzimática se enfoca en la conservación de alimentos o de sus componentes. Tenemos sus características, que son: las enzimas presentan una serie de características notables, como son las siguientes. Son proteínas que poseen un efecto catalizador, como ya lo mencionamos, al reducir la barrera energética de ciertas reacciones químicas. Influyen solo en la velocidad de reacción sin alterar el estado de equilibrio. Actúan en pequeñas cantidades, forman un complejo reversible con el sustrato, no se resumen en la reacción, pudiendo actuar una y otra vez. Muestran especificidad por el sustrato, su producción está directamente controlada por los genes. Su nomenclatura está que el nombre de cada enzima puede ser identificado por un código numérico encabezado por las letras EC, que significa Enzyme Consumption, seguidas de 4 números, separadas por punto. El primer número indica a cuál de las 6 clases pertenece la enzima. El segundo se refiere a distintas subclases dentro de cada grupo. El tercero y el cuarto se refieren a los grupos químicos y específicos que intervienen en la reacción. Así, la ATP, glucosa fosfotransferasa, glucoguinasa, se define como S2.7.1.2. El número 2 indica que es una transferasa, el 7 que es un fosfotransferasa, el 1 indica que el aceptor es un grupo OH y el último, que es el 2, indica que es un OH de glucosa, excepto en el grupo fosfato. Las enzimas como catalizadores son proteínas que catalizan reacciones químicas en los seres vivos. Las enzimas son catalizadores, es decir, sustancias que, sin consumirse es una reacción, aumentan notablemente su velocidad. No hacen factibles las reacciones imposibles, sino que solamente aceleran las que espontáneamente podrían producirse. Ello hace posible que en las condiciones fisiológicas tengan lugar a reacciones sin catalizador, que requerirían condiciones extremas de presión, temperatura o pH. Enzimas y energías de activación. Una sustancia que acelera una reacción química y que no es un reactivo se llama catalizador. Los catalizadores reaccionan de las reacciones bioquímicas, que suceden en los organismos vivos se conocen como enzimas. Estas generalmente son proteínas, aunque algunas moléculas de ácido ribonucleico, como ser el ARN, también actúan como enzimas. Estas tienen como tarea fundamental disminuir la energía de activación, es decir, la cantidad de energía que se debe agregar a una reacción para que ésta comience. Aquí tenemos lo que es la energía de libre Gibbs. Aquí está lo que es el proceso de la reacción, energía de activación, de reacción sin catalizador y ya catalizada, ¿ven? Y tenemos lo que es la especificidad de las enzimas y su sitio activo. La especificidad enzimática se debe a la estructura proteica de la apoenzima, la cual presenta en la zona denominada centro activo con una forma especial característica en la que se acopla el sustrato. En algunas reacciones, por ejemplo, un sustrato se rompe en varios productos. Y aquí está lo que es una. Las proteínas se forman de unidades llamadas aminoácidos, y en las enzimas que son proteínas. Bueno, esto es todo. Espero les sea de mucha ayuda. Nos vemos. Gracias.